Bienvenidos, felicidades Globovisión, felicidades a ustedes también, gracias por su apoyo incondicional. Tenemos nuestro primer invitado, fíjense que está estrenando por casualidad la página Pensini Plus entre las noticias más importantes, es el economista, profesor, no solamente profesor titular del IESA, sino profesor titular en Oxford University, eso es en Gran Bretaña, si no me equivoco. José Manuel, bienvenido, un placer tenerte. Un gusto, Pedro, un gusto estar aquí. Perdóname la informalidad que tengo hoy, pero hoy somos parte de todo el equipo de Globovisión, estamos celebrando aniversario, gracias por acompañarnos. Mira, José Manuel, el problema en este momento para todos los venezolanos es ese dólar paralelo, el dólar today y dólar puta. Pero mi primera pregunta, tú como profesor, economista, estudioso, que también vives y haces vida en Gran Bretaña, en Inglaterra y aquí, que ¿te parecerá esto una cosa rarísima, lo que tenemos un país donde la economía, el Banco Central se mueva desde una página web y que esa página el presidente lo mueva desde un Home Depot que cuenta clavos y supuestamente él es el que pone las noticias y decide cuánto está, quizás, ¿quién revisa si en Cúcuta está o no ese valor? Ellos dicen, bueno, dale, no, entonces no me hagas caso, vende a 650, ¿quién le va a hacer caso? Pero ¿por qué le hacen caso? ¿Cómo surge esta novedad internacional? Sí, ahorita vamos a analizar en detalle cuáles son los 4 o 5 factores que han determinado este ajuste cambiario que ha sido brutal para la sociedad venezolana y que ha hecho que el tipo de cambio pase de 1.000 a casi 5.000 en menos de un mes. Pero en el origen de tu pregunta está lo de una página web, Dollar Today. En ninguna parte del mundo una página web puede determinar tipos de cambio de equilibrio. Eso no podría ocurrir en Perú, en Chile o en Argentina. ¿Por qué? Porque los bancos centrales de ese país ejercen la potestad de la política monetaria y cambiaria y generan tipos de cambio transparentes de equilibrio. Por tanto, esa idea absurda desde el punto de vista analítico de pensar que una página web puede definir tipos de cambio es completamente errada. El problema de fondo es que hay un gobierno que abandonó sus potestades sobre la política monetaria y la política cambiaria. Y parte de ese abandono se inicia desde el año 2005, cuando el Banco Central comienza a transferir recursos al Ejecutivo, el millardito, el famoso millardito. Y entre el 2005 y el 2014 transfirió cerca de 48.000 millones de dólares de reservas internacionales a Fondem y al Ejecutivo. Con lo cual, en este momento, una de las razones por las cuales el Banco Central no tiene capacidad de reservas internacionales para enfrentar al mercado cambiario es porque ha transferido cerca de 50.000 millones de dólares en 8 o 9 años al Ejecutivo. Pero además abandonó sus potestades de ejercer tipo de cambio y política cambiaria. Me recuerdo que en esa oportunidad, cuando se pidió ese famoso millardito, que se pedía mucho más allá del millardito, porque lo que se estaba tratando era de romper con la soberanía que tiene el Banco Central, con la autonomía que tiene ese banco. Y entonces al romperse eso, del millardito salió todo. Y lo que se pidieron apenas 1.000 millones, pero hemos visto, por ejemplo, casos que se están llevando en Houston, casos legales, donde han demandado a venezolanos que dieron comisiones hasta de ese millardito, de más de 1.000 millones de dólares. Ahora, ¿por qué yo por lo menos veo que Japón o cualquier moneda, de un país que tenga una moneda que esté en descalabro, como lo que está sucediendo con el bolívar dólar, que si baja 5 o 10% interviene el Banco Central, detiene las cotizaciones, ejerce su función? ¿Cómo funciona un banco central en cualquier país que esté ocurriendo una situación así, que se le está desplomando la moneda? Claro. Primero tienes un banco central autónomo y con los instrumentos de política monetaria para ejercer control sobre el tipo de cambio y actuar. El Banco Central no ha actuado y no ejerce el control que debe ejercer en política monetaria y cambiaria. Pero además han coincidido 4 o 5 grandes desequilibrios para que haya esta explosión del tipo de cambio. Una, hay un choque de oferta. El gobierno cada vez está liquidando menos dólares a través de los mecanismos formales, DICOM, por ejemplo, y 10 bolívares por dólar. Pero hay un choque por el lado de la demanda. Dadas las expectativas, todo el mundo quiere comprar dólares, nadie quiere vender porque piensa que va a estar más caro mañana y todo el mundo quiere comprar a cualquier precio. Entonces hay un choque de oferta y demanda. 2, ha habido en los últimos meses un choque también por el lado de la liquidez monetaria. Se ha incrementado por vía fiscal y cuasi fiscal la liquidez, la cantidad de dinero circulando en la economía, y esos incrementos de liquidez se han ido a la compra de dólares y han hecho que el tipo de cambio suba como la espuma. Y después el factor político, la crisis política, de alguna manera la no culminación feliz de las mesas de diálogo han generado mucho nerviosismo político, no hay tipo de cambio estable en un sistema político que vive una crisis por el lado del gobierno y por el lado de la oposición. Conclusión, 3 o 4 factores que han generado las condiciones perfectas para esta tormenta y para que Venezuela viva, y con esto cierro la idea, el ajuste cambiario probablemente más dramático de su historia económica,
con impactos devastadores sobre los venezolanos, especialmente sobre los más humildes, porque todo esto va a estar siendo trasladado sistemáticamente a precios, a inflación y a pérdida de capacidad de compra de los salarios. ¿Cómo podemos calcular lo que se denomina el precio sombra de la divisa? ¿En qué precio debería estar el bolívar dólar realmente? Es una fórmula matemática, aquí no estamos especulando. Bueno, hay varias metodologías diferentes, pero hay un punto que es dramático. Hoy el tipo de cambio paralelo es 450 veces el tipo de cambio oficial. Esa brecha te genera todas las distorsiones en la asignación de recursos. ¿Y qué es lo que sabemos? No sabemos exactamente cuál es el tipo de cambio de equilibrio hoy, pero lo que sí sabemos es que es un punto entre 10 bolívares y el tipo de cambio paralelo. Ninguno de los dos mercados, ni el paralelo ni el oficial, reflejan realmente lo que es el tipo de cambio de equilibrio de esta economía. Es un punto entre esos dos valores. Pero si tú divides la liquidez monetaria, el M1, todos los bolívares que están circulando, bolívares arriba y abajo en el denominador, ¿cuántos dólares están respaldando eso, que son las reservas internacionales? Te queda el bolívar dólar. ¿Cuál es la relación de ese dólar Eso en este equivalente? momento es alrededor de 660, 670 bolívares Que por está dólar. muy parecido al DICOM y no esta locura de 450 veces según lo que tú estás diciendo. Correcto. Ahora, esos mismos 450 es lo que te da si una persona tiene acceso a lo que denominan ahora el dólar PSUV, porque son los únicos que tienen acceso a ese bolívar 10 por dólar. Esos 450 cada dólar se multiplica por 450 y eso es lo que te da. Correcto. Es decir, que una persona con 10 mil dólares puede hacer 10 mil dólares por 450, 45 millones de dólares. Pedro, lo que tú estás describiendo, la rentabilidad del acceso a dólares a 10 y venderlos por el precio del mercado paralelo es mucho más rentable que traficar con cocaína. Es decir, has hecho de los ilícitos cambiarios un negocio mucho más rentable que traficar con droga. Entonces, claro, los incentivos son muy perversos y por eso es que ese dólar se llama dólar PSV, porque hay un poliburó alrededor de ese esquema cambiario que se está beneficiando, se está haciendo multimillonario. Y ese mismo grupo, y hay que decirlo de manera responsable, está evitando cualquier cambio en la política cambiaria porque se están haciendo grandes fortunas, grandes a ese esquema de cambiario diferencial. Y eso, conclusión, hay que desmontar el control de cambio y sobre todo desmontar esa farsa que es el 10 bolívares por dólar, porque no refleja el precio de equilibrio y porque genera todos los incentivos a la corrupción. y eso se lo hablando de las vueltas, de cómo se convierte 10 mil dólares en 45 millones de dólares con solamente tener acceso a ese dólar de 10 bolívares y venderlos en el mercado paralelo. Pero si tú entras con ese poco de masa monetaria y vas metiéndolo y vas metiendo, de repente hay una cantidad de billetes que no valen nada. Claro, porque tú tienes una inyección de recursos vía fiscal y cuasi fiscal. Y entonces obviamente la liquidez monetaria, el M1 o M2, ha crecido de manera exponencial. Ha crecido en términos nominales, ciertamente no reales, pero si tú correlacionas tipo de cambio paralelo con liquidez monetaria nominal, tú ves que están altamente correlacionados. Es decir, la liquidez es un factor clave explicando la evolución del tipo de cambio paralelo. Entonces, en la medida que inyectas por vía fiscal y cuasi fiscal recursos a la economía, aumenta la liquidez, está generando las condiciones para una devaluación del tipo de cambio que pagamos en cómodas cuotas todos los venezolanos con alta y persistente inflación. No casualmente Venezuela tiene la inflación más alta del mundo en el 2016 y en el 2017 la inflación será aún mayor. Y con eso estás licuando el salario, el bienestar de todos los venezolanos y para cierre del 2016 los niveles de pobreza en Venezuela medido por acceso a la canasta básica normativa podría ser de cercana al 80% de la población. Después de este año, cerca del 80% de la población va a vivir bajo un ingreso que no tiene capacidad de compra de la canasta básica, va a estar en pobreza esencialmente. Es decir, el Sendas dijo recientemente que se necesitan 22 salarios mínimos para cubrir la canasta alimentaria. ¿Cuál es tu pronóstico, vamos a decir, julio o diciembre de 2017? Bueno, este año tienes una inflación que está entre 400 y 700%. No lo sabemos exactamente porque hace 11 meses Banco Central no publica data de inflación, pero creemos que está en ese rango. Y la inflación del próximo año, y ya es un hecho por el ajuste cambiario de estos últimos 4 semanas, va a ser aún superior. Puede estar por encima de los 700, 800 o 1000%. Entonces eso va a tener impactos devastadores sobre la inflación y es muy claro. Igual que OTAC en 1996, igual que Recadi en 1989, este control de cambio se agotó. Los dos controles de cambio pasados se agotaron. El tema es que los venezolanos tenemos una manía de no aprender nada de la historia, de nuestra propia historia económica. Igual que esos dos controles de cambio se agotaron y fueron desmontados, este control de cambio tiene que ser desmontado, si no la sociedad venezolana seguirá pagando un costo en recesión, inflación y desabastecimiento, porque el mecanismo clave de tranca para
evolución de esta economía es el esquema cambiario por el cual se optó. Hace como un año o unos 10 meses, creo que fue el New York Times, publicó un artículo que causó, The Economist, perdón, la revista The Economist, un artículo donde nos comparaban con Zimbabue. Zimbabue es uno de los países que ha sufrido la mayor inflación histórica que haya ocurrido, más de 80.000%. Terminaron pulverizando la moneda y tuvieron que dolarizarse. Ahora, ellos enseñaban una gráfica de cómo fue la evolución de la devaluación de la moneda, que era una curva y entró entonces en una vertical que no paraba, infinita. Ese artículo nos ponía a Venezuela en hace 10 meses que ya habíamos entrado en la curva para entrar en esa subida vertical. Ya nosotros entramos en esa subida, estamos en lo que se denomina una hiperinflación. Todavía no, pero ¿Por qué? estamos en una teóricamente, para que estés en hiperinflación tienes que tener al menos, teóricamente, 50% intermensual de inflación. Pero lamentablemente, que es tu punto, estamos pasando de un escenario de alta y persistente inflación, la inflación más alta del mundo, sobre 400, 500, 600, y muy probablemente vamos a la hiperinflación. Estamos en la línea de borde y si sigue este efecto fiscal, monetario, cambiario, vamos a ir, sin lugar a dudas, a hiperinflación. Entonces, muy probablemente el próximo año vamos a tener inflaciones que están dentro del rango de hiperinflación. ¿Qué recomendación le darías tú, por ejemplo, en este momento al Banco Central o al Ministerio de Finanzas o a alguno de los entes públicos y que además de que ojalá se pronuncien? El Banco Central tiene que ejercer su rol protagónico en política monetaria y cambiar, y tiene que intervenir. Y una de las cosas que tiene que hacer es desmontar el control de cambio. Pero eso tiene que estar dentro del marco de un programa integral de reformas. Tienes que, al menos 4 líneas muy claras. Tienes que desmontar los controles de precios. Tienes que hacer que los precios cubran sus costos de producción. Tienes que desmontar el control de cambio y ir a un esquema de un solo tipo de cambio. Hay diferentes acuerdos cambiarios, yo no soy dogmático, yo acepto cualquiera de ellos, pero tenemos que ir a un solo tipo de cambio como tiene toda América Latina, con excepción de Cuba y Venezuela. 3, para poder hacer viable esa reforma, tienes que buscar ayuda internacional. Con el nivel de reservas internacionales que tiene hoy el Banco Central, que es el más bajo de los últimos 30 años, no es posible llevar a cabo estas reformas. Entonces necesitas la credibilidad y un programa integral de reformas para conseguir ayuda financiera internacional para fortalecer el sector externo de la economía. Y el cuarto punto, que no es política económica, sino política social, pero es central, es esos recursos que consigues internacionalmente. Ayudar a la población. Ayudar a la población a sobrevivir este dificilísimo momento, porque en este momento hay gente que está pasando mucho trabajo, Pedro, pasando hambre, consecuencias del ajuste cambiario e inflacionario que está viviendo Venezuela. Bueno, necesitas llevar a cabo un programa de subsidios directos focalizados para el 30 o 40% más humilde de la población. Mira, en este momento, tú no sabes si te has enterado, por lo menos en ciertos sectores de la ciudad, hay organizaciones de personas que organizan, y valga la redundancia, la basura. Entonces, por ejemplo, escogen este restaurante de pollo y entonces buscan las conchas de naranja y las separan para volverlas a exprimir, los huesitos de pollo, lo que queda de sobras de yuca, y eso se está vendiendo. ¿Qué va a pasar? No vamos a quedar ni siquiera con esa basura para ese 8% que han dicho algunos estudios en este momento de personas que están comiendo basura en la calle en Venezuela. Eso es un hecho, te lo dice la data agregada, pero también te lo dice la vivencia como venezolano. Todos los que estamos en Caracas o en Venezuela y caminamos por las calles de Venezuela podemos ver estos dramas humanos. Hay una crisis humanitaria a consecuencia de la economía que este año puede tener el peor desempeño macroeconómico del mundo, Pedro. Venezuela este año va a tener, sin lugar a dudas, la inflación más alta del mundo, el ciclo recesivo más alto del mundo, y van 3 años de recesión, con lo cual se ha perdido cerca del 20% del PIB, es decir, entre el 2014 y 2016 ha desaparecido un cuarto de la torta de producción. ¿En este año cuánto lo estás calculando ya? 10%. Ah, te has quedado... Me quedo con el 10%. Me diste un estudio tuyo que me gustó mucho, estaba en lápiz, pude ver tus notas, que tachaste -8, -10. Una lástima, pero bueno. Es una lástima porque ha empeorado y pudiera ser aún mayor. Ahora, ¿qué han hecho esos países? ¿Qué pasó en la historia cuando Francia entró en un proceso de hiperinflación y llevaban carretillas de dinero? En Alemania, Primera y Segunda Guerra Mundial. Bolivia, Zimbabue, 82, Bolivia, Zimbabue. Brasil. ¿Cuál ha sido la experiencia? Pedro, ¿qué es lo bueno de llegar de último a las reformas? Que puedes aprender mucho de tus vecinos, porque gran parte de América Latina vivió procesos de hiperinflación. Y hay opciones de política pública, de política económica que tú puedes instrumentar. Yo hablé de 4 claves. Y en este momento, una central es el desmontaje del control de cambio, ir a un esquema con un solo tipo de cambio. Pero necesitas un programa integral, necesitas ayuda internacional para fortalecer tu sector externo y tienes que desmontar el control de cambio. Este control de cambio colapsó igual que Recadi y OTAC. Van 3 veces en la historia venezolana que hacemos el mismo error.
Te pido un favor, colabora con mi página Pensini Plus y nos haces un pequeño resumen de cómo han salido esas economías Seguro. y qué pasó con la historia. Se pulverizó la moneda, entró otra moneda, formar parte de eso. El 13 de diciembre, martes, La Esmeralda, tienes un reto. José Manuel Puente, junto a otros 5 economistas, periodistas, vas a dar tus perspectivas 2017 con Pensini Plus. Cuéntanos rapidito. No, juntos vamos a poder hacer un análisis multidimensional desde diferentes perspectivas para tratar de armar el rompecabezas de la economía venezolana. Y creo que va a ser muy fructífero analizar desde el punto de vista económico, social y político lo que está ocurriendo. Excelente. Y gracias. conclusión, hay soluciones, pero hay que instrumentarlas. Y hay algo peor que no hacer reformas. O peor que hacerlas, no hacerlas, y el gobierno está incurriendo en ese grave error. ¿Nos va a enseñar algo de eso? Algunos numeritos que tienes por Claro. ahí, tus proyecciones para el año que Las viene. proyecciones y las soluciones. Hay que criticar, pero también proponer soluciones, y yo quiero ayudar y ser útil. Hay opciones de política económica que podemos instrumentar. Muchísimas gracias, José Manuel Puente. Nos vemos Pedro, entonces ese un martes gusto. allá en la Quinta de la Esmeralda. A las 8 de la mañana vamos a estar todos allá. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. ¡Feliz cumpleaños!